Estamos con la congresista Marisol Peresteo, que estuvo dando la pelea jurídica ayer en la Comisión de Justicia, porque la verdad que de las explicaciones del ministro, pues poco se entendía, sobre todo por este documento que contesta algunas preguntas planteadas por los congresistas, pero que la verdad que confunde más que aclara. Muchas gracias por estar con nosotros, congresista. Muchas gracias a ti, Rosa María. De la información recibida, parte importante de esto es sobre Chayapalca, pero sobre el caso del señor Antauro Humala, ¿a usted le ha aclarado la respuesta a este cuestionario, lo que le estaba preguntando? En realidad no, porque si bien es cierto se convoca inicialmente para tratar Chayapalca y el traslado como el traslado, que está respondido parcialmente, luego surgen estas denuncias públicas del domingo, que fue básicamente en torno a lo que giraron las preguntas, y hay dos explicaciones. Una vinculada al tema de corrupción, que por supuesto es una cosa que todos lo sabemos, y que tiene que ver no con Antauro, sino con todos los penales, que es un tema, no sé, de presupuesto, de incapacidades, muchas gestiones, pero no se responde a la pregunta de ¿esto es un privilegio o no es un privilegio? ¿El traslado es un privilegio o no lo es? Ahora, la motivación del traslado, que es lo que finalmente se tiene que discutir. Según las autoridades del Estado peruano, la seguridad es la motivación. La seguridad de sus padres. De sus padres. Y de él mismo, parcialmente. Parcialmente, pero de sus padres. Muy bien. Según Antauro Humala, de su puño y letra, la seguridad no es un problema. Ese no es el problema. El problema es que a él no le corresponde el régimen cerrado especial, sino el régimen cerrado ordinario. Mira, Antauro, y es lo que dice su padre también, ¿eh? Ojo. Bueno, su padre dice otra cosa. Dice, si no se puede hacer justicia con nadie, que por lo menos se presente a hacer justicia con su hermano, lo que es intolerante. Prefiere en todo caso la posición de Antauro. Antauro dice, ser hermano de un emolientero o de un presidente no tiene nada que ver. Pues si existen notas de inteligencia advirtiendo el peligro, igual se ha de proceder, además en verso. Pero ¿qué es lo que debe ser? ¿Qué es lo que dijo Llanta en febrero, antes de ser presidente, respecto de su hermano? Soy hermano de 30 millones, ya no importa si mi hermano de sangre está preso o no. Y el día que salió elegido dijo, él no va a salir de Piedras Gordas. Entonces esas dos cosas hay que explicarlas, ¿no? Porque además acá Antauro dice, me corresponde el urigancho. Claro, el hermano dice, Antauro dice, me corresponde el urigancho. Pero, digamos, esa es... Vamos a ir un ratito a lo político, pero en materia jurídica, digamos, han dicho la motivación es la seguridad. Sí. Si uno lee acá las medidas de seguridad, se responde en 2 párrafos, no dice mucho del tema, dice que no tienen personal capacitado, dice que no tienen mantenimiento adecuado de videovigilancia, dicen que no tienen material lojísimo como bloqueadores, entonces lo tienen que trasladar para que no se afecte la seguridad de los padres, ¿no? Por una reyerta, un motín, etcétera. Pero es que por seguridad no pueden explicar las razones que han tomado para evitar temas de seguridad. Mira el enfoque, pero además, y yo he apuntado algo ayer que lo he señalado de manera reiterada. La Defensoría del Pueblo emite un informe el 13 que a mí me parece claro, que dice simplemente les falta transparencia y oportunidad. Acá lo tenemos. Porque ni han respondido a las preguntas que les hemos hecho como Defensoría, que ya ese solo hecho es una falta de respeto a las instituciones del Estado. Según el señor ministro, hoy día le han remitido a la Defensoría el mismo informe que a ustedes. No le han respondido a la Defensoría. Nos han respondido a nosotros. La Defensoría dice lo siguiente, y esto es bien importante. Si la razón es seguridad, se tienen que producir 2 documentos. Uno, el informe de seguridad penitenciaria del propio penal. ¿Dónde está? Ese no es secreto. Y eso no está en el informe y se le ha pedido al ministro en reiteradas oportunidades durante la sesión de justicia. Y lo ha perdido el ministro de la Defensoría del Pueblo. Claro. El ministro en la conferencia de prensa ha dicho que no se lo ha pedido a nadie. Cuando sea solicitado vamos a ver si lo podemos desclasificar. Cuando no es clasificado. No debiera hacerlo, ¿no? Porque además el otro es tema una condición de la ley. O sea, está en la ley. La ley te dice, el 159 te dice, puedes trasladar por A, B, C, D. Por seguridad o por nuevo penal. A mí el ministro además, y yo he pedido además revisar si me confundió a la hora que lo escuché, utilizó 2 argumentos. El traslado por un nuevo penal y habló de temas de seguridad. Y además seguridad que se confundía entre al padre y a la madre y a Antauro, porque su vida corría peligro, porque podía ser chantajeado porque era hermano del presidente. Todo esto, que puede tener justificación o no, tiene que seguir un proceso legal, y el proceso es, enséñame qué cosa te dijo el Instituto Penitenciario. ¿Tú te imaginas la imagen internacional, Rosa María? Porque estaban ayer canales de todo el mundo, cuando tú dices, mi penal de máxima seguridad no es seguro. O sea, ¿cómo promuevo la inversión con una cosa como esta? Ahora, la nota informativa de inteligencia que se reporta directamente al presidente de la República, que además no sabe lo que está pasando. Claro. Según la primera versión se reporta.
esa sí es secreta. Sí, claro. Pero el informe de seguridad penitenciaria no lo es. Debería haber sustentado además el pedido de traslado. Así que es. no está en el informe ni en la respuesta a las 14 preguntas. Se podría decir que no se preguntó puntualmente por ese documento, pero la Defensoría lo pidió, lo denunció, lo hizo público el 13, un día antes de que ellos se presentaran Así en la es. comisión. Y se lo pedimos en la comisión, se lo pedí yo directamente porque cité el informe de dice que es Defensoría. secreto. Quitan 20 años para desclasificarlo. Ahora, se podría pedir un habeas data y que se entregue, ¿no? Hay la sospecha que el documento... Exactamente, no existe. Ese es el tema. Lo estarán preparando. Ahora, el argumento del nuevo penal. Cuando hay un nuevo penal, sí, efectivamente, qué buena noticia, ¿no? Se segregan presos, se pueden segregar, no hay ningún problema. La pregunta es, ¿le toca a este penal? El nuevo penal ha sido creado el 28 de febrero, de acuerdo a los mismos documentos que nos han hecho llegar. O sea, ahorita. Este penal es efectivamente parte de un convenio en el cual el INPE asumía jurisdicción sobre militares que estaban condenados por delitos comunes. Militares. Antauro no es militar. Lo fue hace muchos años. Ahora está en retiro. Ahí ¿Cómo se justificó esto ante la comisión? Ese es el segundo tema. Mira, son tres temas que a mí no me quedaron claros. Primero, ¿cuáles fueron los documentos que sustentaron que se le trasladara a este o a cualquier otro penal? Claro. Y parto por el informe público, que debió ser público para armar el expediente de traslado. Eso no está y se ha pedido de manera reiterada y debiera de presentarse. El segundo tema es, ¿dónde está el registro de personas que lo visitan? ¿Dónde figuran su padre y su madre? No están en la lista oficial. Él argumentó que iban como abogados. ¿Dónde está la lista de abogados? Y si iban como abogados y hay esas denuncias, quiere decir que alguien del INPE es el que está pasando la información, con lo cual el tema es muchísimo más grave. Porque si lo que quieren cuidar es que hay un reglaje hasta que llegue el penal, el mismo reglaje se va a dar en cualquier penal del país. Claro, lógico. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando estás adentro no te puedo cuidar, pero si tú vas a la sección de abogados, ¿de quién temes? De los policías que se supone que cámbialos, pues. Hable el proceso administrativo y cámbialos. Segundo tema que a mí no me quedó claro y que además me gustaría ver el registro de abogados para efectivamente saber la frecuencia y la necesidad de El protección. informe en ese punto, por si acaso lo estaba comentando antes de que llegara, es tan contradictorio. No te puedo decir. Claro, que dice en el punto cuarto, no se puede entregar esa información, es secreta. Y en la última página les dan una lista de 3 páginas de las visitas. Bueno, esa fue una entrega que se hizo dentro de la comisión, eso te lo explico. Ya. No estuvo la lista acompañada primero. Pero si dice que es ilegal entregarla, Exactamente. porque después la entregas. Y fuimos nosotros los que dijimos, a ver, nosotros como congresistas tenemos el derecho a pedirte cualquier información. Tú tienes la obligación de darla. Nosotros veremos si asumimos la responsabilidad de hacerlo público o no. Y le entrega el sobre cerrado al presidente de la comisión, Alberto Bengolea. Alberto Bengolea en ese momento evalúa si distribuirlo o no, y los jueces, no, pero esto es una cosa pública. O sea, ¿cómo hace una violación de la intimidad? Pero si además para eso te registras, para saber quiénes van a verlo, poder detectar si ha habido un incidente, quiénes lo visitaron. O sea, yo he ido como abogada y como no abogada, porque trabajo en ese tema, muchas veces al penal y me he puesto mis sayonaras y he entrado como todo el mundo. ¿Así es? Y siempre me he registrado como notaria, he ido a tomar firmas y siempre me he registrado y para eso es. Para que sepan quién entró, a qué hora entró, con quién se entrevistó, a quién visitó. El tercer tema es este, el que tú has mencionado. Primero, y acá hay que aclararle a la opinión pública y a todo el mundo qué cosa pasó. El penal se crea en el 2008, el convenio. Es un convenio entre el INPE y el Pero Ministerio de había Defensa. 2 condiciones en ese convenio. Mujeres, evidentemente las cárceles de mujeres están todas, igual que todas. Sí, eran mujeres. Y lo segundo era personal militar, cosa que Mulder con mucha agudeza le dijo, oye, explícame, ¿es personal militar o militares? No es lo mismo. Claro. Ya. Ese es un primer penal. El segundo se crea el 28 de febrero. ¿Ahorita? La pregunta es, ¿se crea para Antauro? Porque hay que hacerla directamente. O sea, ¿para qué se crea? Si se crea el 28 de febrero y se habilitan 40 celdas, con además una custodia de 10 celdas con 40 espacios. 10 celdas con 40, sí, con 4 camas por celda. Y solamente tienes 4 celadores. Es verdad que la proporción de 14-1 en los penales grandes con 4-1, pero la corrupción de 4 es más fácil que la de 14, ¿no? Claro, obviamente. Entonces hay que evaluar si esa es una buena razón. Claro, lo que hay que explicarle al público, en 2008 se crea este convenio ¿para qué? Para que Defensa le ceda un terreno al INPE y pueda construirse un penal Virgen de Fátima para las mujeres que estaban en Chorrillos. Exactamente. Sacar un grupo de mujeres y el Ministerio de Defensa le cede este terreno al INPE a cambio de que se haga cargo de su penal. El personal militar. Exactamente. Entonces el INPE dice, sí, nosotros nos hacemos cargo de tu personal. Ya está. Esa parte no se había implementado y resulta que
bingo, el 28 de febrero decidimos implementarla y trasladamos Pero inmediatamente nos dimos cuenta que había un problema de seguridad, inmediatamente dijimos, este es el penal que hay que trasladarlo, inmediatamente se trasladó y se trasladamos gente. A ver, esa es para mí el privilegio, porque los teléfonos, todo esto está pésimo, pero es de público conocimiento que el teléfono tiene todo el penal. Entonces ahora, eso hay que evitarlo, hay que poner bloqueadores. Ahora, vamos por el tema de corrupción un instante, pero la pregunta es, ¿hay un privilegio en este traslado y esto es políticamente relevante? Esa era la pregunta que no sé, que para mí, en mi caso no fue respondida. Es la única pregunta que yo le dije es a mí, no te desgastes explicándome la corrupción, que la conozco y la combatimos todos los días, todos los peruanos. Y la vivimos todos los días, todos los peruanos y peruanas. Ok, escúdate en ella, tienes que combatirla porque ese fue tu compromiso, además. Pero el privilegio de trasladar a una persona por ser hermana del presidente, ¿tiene una justificación legal o no la tiene? Y si la tiene, ¿dónde están los documentos? Es tan sencillo como eso. Si quieren asumir responsabilidad política, técnicos que han trabajado años, porque Pérez Guadalupe... Años, una persona impecable. A mí me da mucha pena que se desconozca una trayectoria de vida y que él además esté asumiendo un costo político que no tiene por qué asumir. Y se lo he dicho además en privado y en público. Porque es terrible que tan poca gente capacitada en este tema, Rosa Mavila, Pedraza, son 10 personas que además están combatiendo la corrupción y por eso son incómodos, porque tú sabes que la corrupción da mucho dinero, claro. Y hay miles de personas que están involucradas en esta corrupción de INPE desde siempre. Y claro, él está pisando callos. ¿Por qué se hace un problema más? Porque cuando se llega al poder, pues se tragan los sapos grandes y chiquitos, pues y este es un sapo grandote. Ahora bien, privilegiar su trayectoria. Entonces, creemos entonces que hay aquí un tema de un traslado que no es correcto jurídicamente. Ahora, y que constituye, por tanto, un privilegio. Exactamente. Por lo menos hasta ahora no se ha podido explicar eso. En segundo lugar, el tema de los argumentos de Antauro. Es muy interesante en su carta, porque finalmente Antauro ha ido hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha dicho, a mí me tocaba Lurigancho. En Lurigancho yo tenía visita ilimitada porque ese es mi régimen, a mí me toca eso, por dos razones. Primero, porque yo soy reo primario. Segundo, porque eso es lo que dispuso el juez. Eso es lo que nos está diciendo. Los jueces del Perú han dispuesto que a mí me toca el régimen ordinario. ¿Sí? Mándenme a San Jorge, mándenme a Lurigancho, pero no me pueden mandar a Piedras Gordas. Porque ese no me cuiden. Exactamente, de alta seguridad. Y yo no soy un preso de alta seguridad. Sí, claro. ¿Tiene razón o no tiene razón? Además la ha ganado, ¿eh? Desde el punto de vista jurídico puro sí la tiene. Sí la tiene, nos guste o no nos guste. Asesinó 4 policías, es una persona que desbocada, a la que todas estas cosas lo entusiasman. No. La prensa, los titulares, las cartas, las explicaciones, las alimatías, si tú quieres, toda esta cosa de ir y venir, le encantan. Y le estamos... Pero todo eso desestabiliza al país. Ahora, tiene razón. Ah, no, jurídicamente es impecable. Tiene que ir al Lurigancho. Tiene que ir a un penal donde el régimen se pueda cumplir. Claro. Y ciertamente... Ahora, digamos, la solución de Piedras Gordas fue ponerlo en prevención, ¿no es cierto? Y él dice, yo me atribuí mi propio régimen, por lo tanto mi teléfono me corresponde. Bueno, eso es ilegal, pues. Eso también es ilegal, porque entonces todos los presos que no tienen sentencia, claro, y tienen exceso de carcelería dirían, me voy porque claro, ya cumplí mi condena y el Poder Judicial no funciona. Entonces todos haríamos lo mismo, tomaríamos la ley por nuestras manos y haríamos las cosas que tenemos que hacer, porque ciertamente el aparato judicial es lento, las licencias no se dan. Entonces no le podemos permitir ni a Antauro ni a nadie que se atribuya el derecho a hacer valer sus derechos por una vía ilegal, ¿no? Vamos a un corte y regresamos en un instante porque tenemos más. ¿Qué medidas se van a tomar? Volvemos. Exactamente.